Y les decía en este arranque de semana aquí en Puntos de Vista un tema muy importante para todos. Estamos a muy pocas semanas de un nuevo arranque de un año lectivo y hoy nos convoca justamente este tema, estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje. Por ello citamos a la licenciada Celeste Mancuello, quien es directora general de planificación del MEC. Directora, ¿cómo está? Bienvenida a Puntos de Vista. Buenas noches. Como siempre, compartir y poder trabajar juntos en esto que nos encara y nos desafía, la educación. Realmente es una tarea de todos, ¿no? Comunicadores, familia, docentes, autoridades, es decir, es un trabajo mancomunado que nos debe llevar a un buen puerto. Nos convoca estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje. ¿Cómo está el aprendizaje del estudiante paraguayo a esta altura del año? Y bueno, los resultados muestran que tenemos mucho por hacer aún en lo que hace a calidad de los aprendizajes. Los resultados no son nada favorables, nos enmarca a tomar acciones vinculadas a calidad, eficacia, eficiencia, relevancia, equidad, tomando cada uno de los indicadores y, como ya mencionaste, que entre todos lleguemos a avanzar en eso. Los resultados de la evaluación nos tienen que permitir poder evaluar los aprendizajes que fuimos haciendo a través de las diferentes acciones en el marco de una política educativa del contexto general. Es decir, poder ver qué cuestiones tenemos que apretar, qué cuestiones tenemos que replantear, pero considerando la unidad mínima para poder evaluar al máximo. O sea, eso nos encara hoy nuestros resultados. Directora, hay un dato que a mí me preocupa y me imagino que a usted también como directora de área y también en casa. Vamos a dar este siguiente dato. 2 de cada 3 estudiantes del tercer ciclo, esto de la educación escolar básica, no tiene comprensión lectora. Es decir, llegamos hasta este punto de la educación en donde el chico llega prácticamente ya a la etapa culminante de ese ciclo básico y no entiende lo que lee. Así mismo. Desde el Ministerio de Educación y vinculado un poco a todo lo que es la transformación educativa que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel de América Latina, nos muestra que el aprendizaje a toda la vida se inicia desde la misma gestación, desde el mismo. Es importante estos 1000 primeros días en la vida de todo niño, de toda niña, y que permita ya llegar con un desarrollo que le permita avanzar. Nosotros, si bien hemos avanzado en cobertura en primero y segundo ciclo, sin embargo tenemos todavía pendiente en lo que es el tercer ciclo. Nosotros tenemos una cobertura en los 12 años, una cohorte de 42 niños. Significa que de 100 que inician el primer grado, 42 están llegando al tercero de la media. Y si a eso le sumamos que el 60% no adquiere las competencias básicas de matemáticas y lenguaje, entonces estamos con fuertes desafíos y un tema bastante complejo que hay que trabajar desde el inicio. Por eso es que es fundamental la educación inicial y ir siguiendo con estas estrategias a lo largo de todo el sistema educativo formal, inclusive después. Es decir, supongamos, en este año 2018 se inscriben 100.000 niños a nivel país a arrancar la etapa escolar. De aquí a un tiempo solamente el 42% va a llegar, es decir, todo ese casi 58% queda fuera del sistema. En realidad no es así, porque nosotros hemos tenido mejora. Nosotros en la cohorte del 2010, que son 8 años atrás, solo 33 llegaban al tercero de la media. Hoy nosotros mejoramos a 44. O sea, se van implementando acciones que permitan retener y mantener y lograr que efectivamente egresen mayor cantidad de estudiantes. Sin embargo, sigue siendo un número bajo. Y directora, ¿cuáles son los factores principales que ayudan a esta deserción escolar? Porque es un número muy alto del cual estamos hablando. Bueno, en realidad no solo es la deserción. También es la repitencia, también es que los chicos muchas veces van a otras ofertas como educación permanente, porque con la sobriedad que tenemos, con la tasa de sobriedad, hace que los chicos opten por ir también a otra oferta.
¿Qué causa? Y bueno, uno de estos tiene que ver la situación misma del país. Un chico que tiene 14, 15 años y cuyos padres no están trabajando es un potencial desertor del sistema porque tiene que incorporarse a un sistema de trabajo informal, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hacemos como ministerio? Pues ir avanzando en ofertas flexibles. Nosotros tenemos educación media abierta, educación básica abierta, que permite dar el mismo currículum, poder desarrollar las competencias, pero con mayor flexibilidad. Entonces, poder dar alternativas también de cuál es la necesidad y poder responder a esa necesidad. Cuando el año pasado habrás seguido todo lo que fue la implementación del registro único de estudiantes, uno de los objetivos de implementar una mejora en nuestros sistemas de información era poder identificar el contexto dentro del cual se mueve el estudiante y entonces poder identificar preventivamente aquellos posibles rezagos que pueda tener, aquel posible desertor, aquel posible repitente y poder ya implementar preventivamente las acciones. Directora, hoy en día yo tengo un pensamiento y digo que lo más difícil actualmente es criar un niño. Para ustedes también como segunda familia de una persona, ha de ser también algo tan difícil porque todo tiene que ver, lo que decías vos, el aspecto financiero. ¿Cómo está? A veces los niños vienen de un hogar desmembrado, es decir, papá ya no está con mamá, es una situación sentimental complicada también la que vive el chico y ahí aparece también el uso de la tecnología. Es decir, hoy en día con un teléfono celular que llega a manos de un chico con el diccionario activado, ya ni siquiera tiene que esforzarse por escribir todas las palabras y también caemos en esa abreviatura que nos hace escribir mal y por ende hablar mal. Bueno, el aprendizaje depende de varios factores. El aula, la familia, la sociedad, el entorno donde está el chico. Hay estudios de la UNESCO, nosotros también vamos a disponibilizar cómo fueron los resultados del contexto en esta evaluación del 2015. Muestran que hay factores y que en algunos casos inciden más y en otros menos, ¿verdad? Pero no podemos desconocer que hoy nosotros vivimos en una nueva revolución tecnológica y que la tecnología tiene que ser un instrumento para fomentar y avanzar en los aprendizajes, no un detractor o algo que excluya al chico. Claro. Es por ello que nosotros estamos teniendo una fuerte apuesta a lo que es tecnología. Tiene que ver con capacitación, con formación de los educadores, quienes van a estar con los chicos. Tiene que ver con dotación de conectividad, tiene que ver con dotación de equipamiento y sobre todo el trabajar ya a nivel de las bases mismos. Nosotros tenemos con nuestra carta orgánica reglada una desconcentración a través de oficinas regionales. Estas oficinas regionales son las que van a ser los brazos ejecutores a través de las supervisiones, y que tienen que trabajar en el aula directamente, pero no solo en el aula, también con los padres, también con la familia, o sea, el entorno en su conjunto. Exactamente, porque yo recuerdo en mis épocas, por ejemplo, llegaba a casa y decía tarea para la casa, ¿no? Y me sentaba al lado de mamá, de papá y me decían, bueno, así tenés que hacer, así tenés que copiar. Antes, por ejemplo, nos dolían las manos por estar copiando el famoso dictado. Hoy en día los chicos, por ejemplo, ya muchas veces ni siquiera saben escribir. Aprenderse la tabla de multiplicar les cuesta un Perú y llegan a un punto en donde como que parece que se pierden en el camino. Y creo que lo que decís es muy importante, el que cuando llegas a casa, papá, mamá, revisen el cuaderno, se hagan un tiempito, ¿no? Y vean cómo están las cosas para que también la educación continúe bajo el techo familiar. Y definitivamente, porque si un chico aprende, decía, 400 palabras, va a pensar con 400 palabras. Si un chico entra con 4000, ya le lleva una ventaja competitiva. Claro. Y entonces esa brecha ya no se va cerrando. Entonces lo que tenemos que hacer es levantar al de 400, tratar de fomentar más al de 4000 y poder realmente llegar, porque ¿qué es una educación equitativa y de calidad? Que todos tengan la misma oportunidad, que todos aprendan en iguales condiciones y que les permita realmente poder desarrollarse como ser humano. Y sobre todo tener competencia que les permita aprender a lo largo de toda la vida.
que va a ser lo importante realmente. Doctora, nosotros dicen, vamos a ir un ratito nosotros a una pausa, Sí. pero quiero dejarte para pensar sobre esta pregunta. ¿En qué consiste el programa Leo, Pienso y Aprendo? Vamos a una pausa breve y después me respondes, ¿te parece? Ok. Una breve pausa en Puntos de Vista, ya continuamos.